Qué grato es estar con ustedes en este miércoles 27 de agosto. Ha pasado el tiempo, pero seguimos estudiando la palabra de Dios, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. La razón de ser de la iglesia es cumplir la misión que Cristo nos ha entregado, y dentro de ese concepto de misión hemos hablado un poquito decimos, porque hay mucho tema que desarrollar, como el concepto de ser la luz, ¿no es cierto?, de ser testigos, de también ser el concepto de ser enviados. Pero hay un concepto que se ha escrito bastante acerca de esto, esta idea de discípulo. Cristo dijo: ustedes son mis discípulos. Los discípulos fueron aquellos que tomaron del maestro y llevaron adelante el mensaje. Pero ¿qué significa hacer discípulos? ¿Qué conlleva este concepto? Porque yo soy discípulo, pero el concepto de hacer discípulos, esa es la idea que quizás debemos presentar ahora en nuestra conversación. Creo que lo mejor es leer el texto de la Sagrada Escritura que se encuentra en San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Se le conoce como la Gran Comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, lo primero que se nos envía es hacer discípulos. Bueno, el hacer discípulo, ¿sabes? Hay una pregunta. ¿El hacer discípulo es inversión o gasto? Es como alguien que dice que voy a iniciar una empresa. Ya. Y siempre las empresas en su comienzo lo único que tienen son gastos. Correcto. Parecen gastos, pero son inversiones que van a dar un producto en algún momento. El que no pasa esa etapa en realidad fracasa como empresa o como empresario. Ya. Entonces vamos a decir de que esto es una inversión grata que en algún momento va a dar fruto. Porque el hacer discípulo, como dice el texto, mire, yo siempre he pensado en esto, dice: por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Y cuándo les enseño? A veces se pone el mayor énfasis en el bautismo que en el discipulado, y eso, claro, es un problema. Pero el concepto aquí está, dice, bautizándolos. Bueno, para bautizar hay algunos requisitos, ¿no es cierto? Debe conocer la persona, eso está intrínseco en este concepto de bautizar. Pero luego de ser bautizado, ahora enseñándoles que guarden estas cosas para que ellos a la vez sean discípulos a otras personas. A ver, yo puedo ir a una casa, dar un estudio bíblico y me hago acompañar con alguien. Estudiar la palabra de Dios con alguien que a lo mejor no conoce, está recién entrando a la iglesia. ¿Y qué sucede con él? Advierte, aprende, escucha las preguntas que se hacen, cómo se responden, lo hago participar, y a lo mejor él mismo tiene una experiencia que cuenta y empieza a enriquecerse, ¿no es cierto?, esa comunión y ese conocimiento con Dios. Luego esa persona, una vez que es discípulo, que aprende a ser discípulo, va y se acompaña con otra persona y se produce una cadena que no se corta, y una reacción en cadena así, que si nosotros la cumpliéramos, este mensaje estaría ya terminado. Ahora fíjate, estaba pensando en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo 3 años y medio, y antes de irse al cielo, la pregunta fue: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Tiempo? Yo creo que era medio desilusionante para el Señor. Les había estado diciendo de tanta forma, de tanta manera: mi reino no es de este mundo. Estaba tratando de enseñarle, y ellos estaban divididos, estaban peleando, y no tenían las cosas claras. Pareciera que 3 años y medio habían sido perdidos, había sido un gasto inútil. Pero cuando viene el Espíritu Santo y hace su obra, y Él les recuerda lo que el Señor les había dicho, les aclara algunos conceptos, ellos logran estar unánimes, en ese momento ellos salieron y predicaron, ellos se transformaron en testigos. Pero fíjate, el testigo necesita algo más que la instrucción, necesita la vivencia. ¿Ah? Tú hablabas de la persona que te acompaña a dar un estudio bíblico. Bueno, esa persona, además de eso, tiene que ser testigo, y para ser testigo necesita también tener una vivencia.
necesita tener una experiencia, y esa experiencia no se da en 2-3 días. Entonces, claro, tú le estás enseñando, cuando tú sales con esa persona, le estás enseñando, esa persona está teniendo esa vivencia, pero además de eso está aprendiendo a hacer lo que debe hacer. ¿Y cómo debe hacerlo? Exactamente. Porque a veces enfrentamos algunas situaciones un poquito imprudentes, nosotros somos tajantes en algunas cosas. Yo recuerdo una persona estaban justamente atendiendo un estudio bíblico y alguien me consultó sobre el tema, porque me dijo, ¿sabe que estábamos viendo y habían de bastantes credos religiosos en un grupo pequeño así trabajando? Correcto. Entonces de improviso una persona le dice, usted no cree en el Dios verdadero, no cree en mi Dios, usted está creyendo en otro Dios falso. Entonces, no, esa forma ya crea anticuerpos. Claro, y se confunde la persona porque claro, ella debe tener un conocimiento primero y después se va a entender que en realidad estaba equivocada en la dirección que estaba adorando por su conocimiento. Justamente. Pero Dios la va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tiene la persona. Y eso a veces a nosotros nos molesta un poquito porque miramos a algunas personas que llevan con fervor el Evangelio y decimos, están equivocados. Dejemos que el Espíritu Santo los haga razonar. Exactamente. Y que abran su entendimiento y a lo mejor un día van a ser verdaderamente discípulos del Señor, seguidores de Dios, el que se van a sentar, ¿no es cierto?, a los pies de Jesús como lo hizo María, y van a recibir, digamos, el conocimiento de primera línea. ¿Cómo nos podemos sentar a los pies de Jesús abriendo cada día la palabra de Dios, orando con Él, investigando acerca de lo que Dios dijo? Y Él nos va a decir, como se los dijo a los discípulos, no se turben, no estén inquietos. Cuando tú mencionabas esta división que había entre ellos, sí, que no habían madurado, Jesús vio que se estaba acercando su fin, que se estaba acercando su último momento, y entonces ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y le da una serie de promesas. El capítulo 14 es maravilloso en este sentido, de Juan 14, de promesas para que ellos estén tomados de la mano del Señor. Así que en este concepto de hacer discípulos es una labor maravillosa. Nunca lo hagamos solo, hagámonos acompañar para que la persona que está al lado, que es nuevita, vaya aprendiendo y un día se transforme también en un discipulador, que eso es lo que quiere el Señor. Los discípulos, tú ves cómo fueron, tú ves la vida de Pablo, cómo se hizo acompañar con personas. Algunos lo defraudaron, algunos lo dejaron, voy a decir, tendido, solo. Incluso yo me siento muy triste cuando Pablo dice, aquí estoy solo, Demas me ha acompañado, me ha abandonado. Uno tiene que pensar en el momento en que estaba, cómo estaba Pablo preso, siendo listo, digamos, para ser juzgado, y solo lo abandonan los amigos. Pero también dice, bueno, hay otro que está conmigo de todas maneras, pero estos ya me han abandonado. Eso es lo que a lo mejor va a suceder al hacer nuestro trabajo, pero la misión de Jesús es que nosotros hagamos discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, porque el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así termina nada menos que esta declaración diciendo, hasta el fin del mundo, amén. O sea, está diciendo, así sea. Amables oyentes, los vamos a invitar para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piensa en su iglesia local. ¿Qué está haciendo para nutrir y discipular a los nuevos conversos? ¿Qué más se podría hacer? Pregúntese lo siguiente: ¿qué talentos tengo que podrían ser usados para cumplir esta parte importante de la comisión evangélica? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.